Buenas noches. Damos gracias a Dios por este día, porque todos los días debemos dar gracias a Dios. Gracias por los días que vienen a nuestra vida. Gracias por cada día que el Señor te regala en esta tierra. Y en cada día que Dios te regala, debes hacer algo para que la gente conozca de la palabra de Dios. Tú creyente, tú maestro, tu líder, tu pastor, tu evangelista, tu profeta, cada día que vivas aquí en la tierra, vas a dar cuenta a Dios de lo que hiciste por Él. Nadie somos perfectos en esta tierra, pero tenemos que escuchar algún mensaje de aliento, de ánimo, que alguien te pueda decir que los tiempos son difíciles en esta tierra. Perú está pasando por unos momentos difíciles. Tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que orar por Perú. Que se acaben los pleitos, que se acaben la violencia, que se acaben las muertes. Porque el que está operando es el mismo diablo. Que Jehová lo reprende en esta hora. Entre hermanos nos matamos, entre peruanos, policías, manifestantes, se matan, se odian, se queman. Y esto no le agrada a Dios. Oremos por Perú, para que haya una revelación, un avivamiento en Perú. Yo doy gracias a Dios por los grandes hombres y mujeres que están orando por Perú. Tenemos que ver que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que nosotros podamos amar al prójimo, que podamos ver de que están en un error. De repente no son creyentes de la palabra, de repente no son personas que tienen el Espíritu de Dios. Pero oremos por ellos para que Dios pueda tocar sus vidas y que ellos puedan comprender que solo en Dios vamos a vivir una vida como queremos. No vamos a lograr nada por la fuerza. Si tú deseas que tu pueblo cambie, si tú quieres tener buenas autoridades, oremos a Dios. Solo Él puede poner autoridades, porque Él es el que pone y Él quita autoridades. Oremos para que Dios pueda poner autoridades buenas en esta tierra. Amén. Bueno, hoy día vamos a compartir, a causa de muchas cosas que están sucediendo en esta tierra, a causa de naciones que se pelean. Hay naciones y todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Nosotros tenemos que esperar en Dios, que muy pronto Él se llevará a su iglesia. Muy pronto estamos cerca, muy pronto estamos cerquita a que el arrebatamiento se dé. Si tú eres un cristiano, tú conoces lo que es un arrebatamiento. Seremos arrebatados conjuntamente con Él en los cielos. Amén. En el aire vamos a ser transformados, dices. Del momento que comiences a ascender, solamente 10 centímetros va a bastar para que tu cuerpo sea transformado. Hemos transformado, dice la palabra, que no vamos a ser transformados sin abrir y cerrar de ojos. Amén. El día de hoy vamos a compartir cuál es la verdadera voluntad de Dios. Amén. Vamos al libro de Romanos 12, 1 y 2. Amén. Los hermanos que están aquí, vamos a hacer velocidad bíblica. Amén. Vamos a ir un poquito rápido, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque debemos dar gracias a Dios todo el tiempo. Debemos dar gracias porque de Él es todo. Él creó los cielos y la tierra y los signos que respiras. Él creó todo y debemos dar gracias a Él. Él es un Dios creador. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Entonces debemos dar gracias a Dios. Nosotros no tenemos nada en esta tierra. La palabra de Dios dice que Job habló y dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo miré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, si Dios te da, si Dios te quita, es porque Él quiere ver. Él quiere ver tu corazón. Él quiere escudriñar tu corazón. En los momentos buenos y en los momentos malos debemos dar gracias a Dios. Amén. Romanos 12, el 1 y el 2. Dice: por consiguiente, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dos, y no adaptéis a este mundo, no te adaptes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, esta traducción que he buscado no es la Reina Valera, pero vamos a leer en la Reina Valera para que podamos, de repente ustedes están con la Reina Valera, vamos a leerlo en la Reina Valera, amén, porque muchos de los cristianos tienen la Reina Valera. Entonces vamos a leerlo en esa versión para que podamos estar, amén. Romanos. Y Romanos es un buen libro, hermano. Usted debe leer Romanos, debe leer Santiago. Yo le aconsejo que lea el libro de Romanos. Estamos en Romanos 12. Amén. Romanos 12. Amén. Romanos 12. Dice aquí en la Reina Valera del 60, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Esto es lo que debemos entender. Todos los cristianos deben entender que no debemos conformarnos a este siglo o a este mundo. Este siglo quiere decir, la Biblia habla, que dice que como la Biblia han pasado años y años, la Biblia habla, dice, a este siglo, porque de aquí vendrán otros siglos y la palabra de Dios permanecerá para siempre. De repente nosotros no estaremos aquí, amén, pero la Biblia siempre va a hablar de lo que está pasando en ese momento. Aquí cuando habla, dice, no conforméis a este siglo, quiere decir que no te conformes a lo que está pasando en estos momentos en Perú, en la nación. Los momentos que están pasando de guerra, donde hay atribulaciones, donde hay persecución y toda esa clase, a eso se refiere la Biblia. La Biblia siempre va a ser un libro actualizado, amén. Aquí está hablando, no conforméis a este siglo, amén. Entonces no debemos conformarnos a lo que está pasando ahora, o la crisis que vienen momentos difíciles y todo. Eso es el mundo, amén. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Ese es el mundo. Nosotros debemos estar alineados a la palabra de Dios, amén. Nosotros no dependemos del mundo, nosotros no dependemos de la crisis, nosotros dependemos de la perfecta voluntad de Dios. Si las personas, de repente, algunas personas dicen, no, me voy de Perú porque está pasando una crisis, el Señor dice que donde tú vayas, Él estará contigo, amén, donde quiera que tú vayas. Nosotros vamos a prosperar en una tierra de crisis, nosotros vamos a prosperar en una tierra donde hay problemas. Si nosotros nos acogemos a la palabra de Dios, así haya crisis, así haya guerras, así haya manifestaciones, así haya todo lo que pase, nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de Dios, amén. Entonces la Biblia aquí habla que no debemos conformarnos, dice, a este siglo, sino transformados. Debemos transformarnos por medio de la palabra de Dios, transformar nuestra mente. Aquí dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o nuestra mente, amén. Nuestro entendimiento lo tenemos aquí en la mente, amén. Aquí yo he buscado una versión
para que las personas que no de repente tienen una Biblia lo puedan. Es una nueva versión. Dice: por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Aceptable, acá dice. Nosotros sabemos que agradable es igual. ¿Qué es vuestro culto racional? Dice en el 2: y no adaptéis a este mundo, que no te adaptes a este mundo, que no te puedas adaptar. Mira, pero hermano, mira, la gente dice que esto, dice el otro. No te adaptes a este mundo. Amén. Cuando tú te adaptas al mundo, te conviertes como enemigo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque quieres vivir según el mundo vive. Nosotros no dependemos del mundo. Amén. Dice: sino transformados por mediante la renovación de nuestra mente. De nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra mente? A nuestra mente vienen pensamientos negativos, vienen, mira que pasa esto, pasa el otro. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestra mente, vamos a perder. Si nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a estar listos para recibir las promesas de Dios, para recibir los beneficios de la palabra de Dios, para recibir sus bendiciones. La Biblia habla que el cristiano, cuando confía plenamente en Dios, va a tener todo el sustento que él necesita en esta vida. Yo puedo descansar en una palabra que dice: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que esa palabra se va a dar en mi vida, porque tú no eres un Dios mentiroso, porque tú dices que tú suplirás mis necesidades. Pero ¿cómo yo hago que esa palabra pueda tener frutos en mí? Cuando yo creo la palabra, cuando yo lo pongo en práctica, cuando hago su voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces la Biblia tiene que hacerse conforme a lo que yo creo en ella. Amén. Si la Biblia dice que por sus llagas yo fui curado y sanado, entonces yo creo que soy sano. Yo creo con todo mi corazón que yo soy sano, porque dice que por sus heridas fuimos curados, fuimos sanados. ¿Cuándo es que no se da la palabra en ti? ¿Cuándo? Cuando no la pones en práctica, cuando no la crees, cuando dudas de ella, cuando tú dudas de la palabra de Dios, es que no se da en ti. Y de repente le echamos la culpa a Dios de que no se cumple la palabra de Dios, o porque mis oraciones no son respondidas. ¿Por qué, Señor? No son respondidas porque no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Por un lado estamos alabando a Dios y por otro lado estamos maldiciendo a nuestros hermanos. Por otro lado estamos siendo mal testimonio como cristianos. Bueno, le hablo a los cristianos. Yo tampoco no soy perfecto. Yo tengo mis errores, pero yo voy: Señor, perdóname, Señor. Pero trato de ser bien, trato de hacerlo mejor cada día. Trato de ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor consejero, un mejor maestro. Amén. Un mejor pastor para los que escuchan la palabra. Por eso nosotros debemos renovar nuestra mente. Si yo me compararía a 20 años atrás, no sería nada de lo que Dios hizo en mí. De lo que antes yo era, el Señor me ha ido renovando, me ha ido limpiando. Porque de la noche a la mañana no vas a tener un cambio. Tú vas de acuerdo a cómo vas poniendo la palabra en ti. Dios va ayudándote. Dios ve tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu mente. Nadie le podemos engañar a Dios. Él ve y escudriña nuestro corazón cuáles son nuestras intenciones. Él sabe qué es la intención que tú tienes en tu corazón. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú vas a hacer. No le puedes engañar a Dios. Hasta nosotros en pensamiento podemos pecar. De ver cómo de repente estamos planeando qué hacer con esta persona, qué no hacer con este prójimo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios.
dile: Señor, hazme como tú quieres que yo sea, Señor. Hazme, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Señor, perdóname, Señor, pero hazme, Señor, una nueva criatura, Señor. Haz que yo pueda, Señor, ser el reflejo de tu Hijo aquí en la tierra, que obró por amor, que a pesar de que lo estaban matando, crucificando, Él dijo: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Debemos perdonar a las personas que nos hacen la vida a cuadritos. La persona que quieren de repente lo peor para nosotros. No debemos pagar tal por cual. Porque hay personas malas, no debemos dejar de ser buenos. Debemos de ser buenos porque Dios es bueno. Dios se encargará de tu problema, se encargará de las personas que vienen en contra de ti. Porque si tú crees que por 7 caminos vendrán por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos serán huyendo de ti. Porque Dios estará contigo. Amén. Deja que Dios sobre, no tu carne, no tu lengua. Deja que Dios obre en ti, que Él haga lo que Él tiene que hacer por ti. Dios dijo: mía es la venganza. Y además tenemos que orar por las personas que vienen en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense la ira de Dios contra ellos. Debemos orar: Señor, ten misericordia de esa persona, Señor. Porque la persona que está actuando en contra de ti no está actuando en contra de ti, sino que está actuando contra un hijo de Dios. Y Él no va a permitir que vengan a hacerte mal, a hacerte daño. En nombre de Jesús. Hola, Verónica, pasa papel. Amén. Entonces nosotros debemos ver que el Señor pueda ayudarnos cada día, que el Señor pueda que la voluntad de Él se pueda dar en nuestras vidas. Amén. Dice que nosotros, cuando dice la palabra, dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos ser así como fue Jesucristo aquí en la tierra. El propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es que refleje a Cristo, a tan valioso como realmente es. La adoración significa usar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir Romanos 12:2. Y dice: hay una forma de vivir, una forma de amar que refleja el valor de Cristo. Hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero valor de Dios. Y no poder encontrar esa forma de vivir puede significar que probablemente necesitemos cambiar de oficio, o de repente significar que el versículo 2 no está ocurriendo como debiera ocurrir. El versículo 2 dice que Pablo dice que tomamos nuestra vida en una adoración. Necesitamos ser transformados no solo en nuestra conducta externa, sino también en la forma de sentir y de pensar en nuestras mentes. Debemos ver qué es lo que estamos pensando. Y si estamos pensando mal, debemos transformarlo con la palabra de Dios. Leer la Biblia quiere decir transformar nuestra mente. Muchas veces te hablan a la mente, o te hablan los vecinos, los amigos, un familiar te habla y te dice: mira, las cosas son así, las cosas son así. Y a veces creemos de lo que nos hablan. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ven en ese momento, ven el tiempo de lo que está sucediendo actualmente. Pero como le dije hace un rato, nosotros no dependemos de este mundo ni de este siglo, como dice en Romanos, sino que nosotros dependemos de lo que la palabra de Dios dice. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Amén. Entonces aquí también vamos a otro versículo para que podamos. 2 Corintios 5:17.
En el libro de Corintios 5:17, aquí habla, voy a hablarles a los creyentes, a los cristianos. Aquí la Biblia habla, en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Amén. En el libro de 2 Corintios 5:17 es que nosotros somos nueva criatura. Si Dios nos hizo nueva criatura, nuevas personas, porque Él quiso hacerlo. Fue su voluntad de que tú estés en el camino de Dios. No fue nuestra voluntad. Dios usó los medios necesarios para tenerte a sus caminos. Él usó personas, usó a Juan, a Pedro, no sé, para que tú puedas estar hoy en día en el camino de Dios. Amén. Entonces Él es el que, ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser transformados. Amén. Pero aquí la Biblia habla en 2 Corintios 5:17 que si nosotros estamos en Cristo, eso al momento de nosotros venir a Cristo, a nosotros de ser nuevas personas, renovamos nuestra mente con la palabra. Entonces viene lo siguiente, que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Tú como cristianos, ¿qué hacen para extender el reino de Dios? En vez de extender el reino, ¿qué hace? Critica, murmuras. Ten cuidado con lo que hablas. Porque cuando tú te transformas por medio de la Biblia, cuando tú lees la Biblia, te llenas tu corazón de la palabra, te llenas de la presencia de Dios. Entonces puedes predicar, puedes hablar, puedes decir las virtudes y el gran amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Solo tienes que abrir la boca. Pero antes tienes que prepararte, tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar la Escritura, tienes que buscar la presencia de Dios. Amén. Pídele al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios: ayúdame, Señor, yo quiero ser útil en esta tierra. ¿A qué venimos a esta tierra? ¿A comer? ¿Solamente a trabajar? ¿Vinimos solamente a padecer? Vinimos a esta tierra con un propósito divino. ¿Pero qué hacemos por él? Si tú haces la perfecta voluntad de Dios, yo te aseguro que hasta tus días serán alargados. Porque Dios quiere personas que den fruto. Amén. Él quiere que tus días sean mejores cada día, que tú vivas bajo la presencia de Dios, que tú vivas bajo su perfecta voluntad. Amén. Entonces, si tú eres una criatura en Cristo Jesús, entonces debes hacer la voluntad de Él. Amén. Y vamos al libro de Colosenses 3:10. En el libro de Colosenses 3:10 dice que nosotros nos vamos renovando cada día. Amén. Entonces, si la Biblia dice en Colosenses 3:10, dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, dice aquí. Bueno, en la versión que usted tiene, de repente es algo similar, porque lo que yo he sacado de la nueva versión. Amén. Entonces aquí no habla del libro de Colosenses: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Busca que renovarte cada día. No te quedes ahí. Si de repente eres una persona, un creyente que recién te convertiste al Señor, comienza a leer la Biblia, comienza a buscar y escudriñar su palabra. Vas a tener muchos éxitos en la vida si te acercas más a Dios. Búscalo en oración, busca leyendo la Biblia. Amén. Dice: hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó en Cristo. Dice: hemos sido renovados y ahora estamos siendo renovados día a día. Día a día tenemos que buscar la renovación. Amén. La renovación de nuestra mente. Siempre tenemos que buscar renovar nuestro entendimiento. Señor, yo quiero, bendito Señor, que tú me des entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad. Que me des discernimiento. Mira, cuando tú buscas
cuando buscas, primero vas y entiendes lo que Dios te dice. Lees la Biblia y tienes entendimiento. Y una vez que conoces la palabra de Dios, tienes que pedirle discernimiento a Dios. Tienes que saber discernir cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? No es porque venga una persona y te diga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No. Si tú comparas lo que una persona te dice con lo que dice la Biblia, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra. Y también son lo que quiere hacer Él contigo. Amén. Mira, aquí vamos a ver cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Este es uno de los pasajes más claros. Estaba orando en Getsemaní y Jesús dijo, mira, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, ¿qué dijo? En Mateo 26:39. Amén. ¿Qué dice en Mateo 6:39? Voy a también buscarlo en la nueva Reina Valera para ver Mateo 26:39. Amén. En Mateo 26:39 dice, voy a leerlo en la versión de la Reina Valera y también en la versión que he traído aquí. Dice, Jesús orando en Getsemaní dice, pero vamos a leer del 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Aquí Jesús ya sabía que él iba a ir a la cruz. Jesús ya sabía que él iba a la cruz a morir por ti. Amén. Jesús ya sabía que él iba a pagar el alto precio por ti. Que él iba a estar en esa cruz y él iba a morir por nuestros pecados. Él sabía que iba a ser crucificado. Amén. Estamos en Mateo 26:39. Aquí en la versión que yo traje dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Aquí Jesús, siendo el mismo Dios, Él dejó que la voluntad sea del Padre. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios iba a entregar a su Hijo. Y Jesús aquí, orando en Getsemaní, él sabía que él iba a ir a la cruz. Porque era la voluntad perfecta de Dios. Que Jesucristo muere en la cruz por salvarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra iniquidad, dice la Biblia, maldades. Amén. Entonces aquí Jesús ya sabía y él dijo que sea, yo quiero como tú quieras. Cuando nosotros dejamos que él haga su voluntad en nuestra vida, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestras metas, a nuestras visiones. Nosotros a veces tenemos planes, muchos trabajos. Yo he pasado por muchos trabajos en esta vida, por muchos, por acá, por allá, trabajos habidos y por haber. Yo tengo como 10 profesiones. Pero ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios? Que venga a pararme en este lugar y que pueda anunciar su palabra, que pueda anunciar lo que Él quiere para ti, que tú estés escuchando este mensaje. Él quiere, Él te ama, Él desea que no sufras, Él desea verte sano, quiere verte con una mesa con provisiones. Pero nosotros, cuando no nos acercamos a Dios, vemos desgracias, vemos problemas, vemos enfermedades, vemos divorcios, vemos y muchas cosas más. La Biblia habla que a veces por necios o por tercos nosotros vivimos de migajas, pasamos necesidades, porque queremos acomodarnos al mundo, nos queremos acomodar a como
como lo que rige la vida en este tiempo. Y no lo queremos regir de acuerdo a la palabra de Dios. En Dios vas a encontrar todo lo que el hombre necesita en la palabra: prosperidad, abundancia, bendiciones, amor, paz, gozo, alegría. Y lo contrario a no estar en la palabra, son innumerables las maldiciones que el hombre pueda llevar. A veces no puedes ver en el momento que de repente te aprieta en la forma que tú eres, en la forma que actúas, sin Dios, sin orar, sin leer la Biblia, y después le echas la culpa a Dios de lo que estás pasando. Dios está en la puerta tocando tu corazón. Él quiere ayudarte. Déjate ayudar por el Salvador. Amén. Entonces tenemos que saber que siendo el mismo Jesucristo, como Él quiso que sea la voluntad de Él, la voluntad del Padre que se haga en su vida. Aquí también en Primera de Pedro, en 3:17, aquí dice, en Primera de Pedro 3:17 dice, Pedro escribe, dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, y así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amén. Amén. Entonces muchas veces vamos a tener que padecer, dice, cuando hacemos el bien. Pero cuando tú haces el bien, Dios sabe lo que tú hiciste, que por hacer el mal vendrán recompensas porque hiciste el bien. Así te hayan pagado mal, pero ya tú hiciste el bien porque Dios es bueno. Amén. Aquí también Pablo en Efesios 1:11, podemos ir a Efesios 1:11. Pablo dice, a modo de resumen, Pablo dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Y varios versículos vamos a leer a continuación, que la voluntad de Dios es su gobierno soberano de todo lo que ocurre, dice. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia que le vamos a mostrar a continuación, pasajes donde la voluntad de Dios se tiene que hacer, y siempre se va a hacer porque la Escritura lo dice. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes en lo que la palabra dice sobre la voluntad de Dios. En Mateo 10:29 dice: no se vendan 2 pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Amén. Así un pajarillo, así una hoja, todo lo que pase va a ser si Dios lo permite. Amén. Si Dios permite que de repente tú puedas vivir en este lugar o vivir en otro lugar, solo Dios va a permitir que de repente tú puedas buscar un trabajo acá, puedas buscar otro trabajo allá. El Señor va a orientarte, va a dirigirte cómo hacer las cosas. Algunos solteros dirán: ¿será la mujer ideal para yo casarme? ¿O será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que haga el otro? ¿Será la voluntad de Dios que tenga mis hijos? Y comenzamos a tener muchos interrogantes en la vida. Pero si tú lees la Biblia, ahí Dios te va a orientar, te va a aconsejar qué es lo que debes hacer en esta vida. Amén. Mira, te doy un consejo, tú que me estás escuchando. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar en el hombre, lo que nos habla y lo que nos dice. Tú tienes que ir a la fuente, directo a la Biblia. La Biblia es la fuente. La Biblia te dice la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Que tú puedas buscar la fuente, que puedas buscar lo que te dice Dios. Es bueno que alguien te pueda orientar, te pueda aconsejar, pero para ver dónde dice, dónde habla, dónde dice que el Señor. Entonces,
cuando nosotros venimos acá, y gracias a Dios que podemos estar saliendo en las redes sociales y poder orientarte y decirte lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros te marcamos un versículo bíblico o hablamos, tú debes anotarlo. Agarra un lapicero, agarra una hoja y anota los versículos. Y no me hagas caso en las cosas que de repente te hablo y te digo, sino lee la Biblia y compárala a lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros te estamos predicando. Amén. Hablo de nosotros porque somos una iglesia. Hay personas que están aquí que no predican la palabra, pero somos de un mismo ministerio, somos del cuerpo de Cristo. Estamos aquí porque Dios nos permitió. Hay personas que están orando para que la prédica llegue a tu vida, para que tú puedas abrir tu celular y puedas escuchar este mensaje. Hay personas que prestan este local para poder compartir la palabra de Dios. Hay personas que vienen, hacen limpieza, limpian la silla de acá de la iglesia. Eso también ellos están trabajando para el reino. Y Dios sabe los corazones de ellos, que lo hacen con gozo, con alegría, porque es para el reino. Amén. Amén. Ahora vamos al libro de Proverbios 16:33. Amén. Proverbios 16:33. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice Proverbios 16:33? Dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Es la decisión de Dios. ¿Cuál es su voluntad de Él? El que decide por ti, el que decide por mí, el que decide por las autoridades, el que decide por los líderes, por los maestros, por los pastores. El que decide, es solamente Él puede decidir. Amén. Del Señor viene toda la decisión, dice en Proverbios 16:33. Ahora que están en Proverbios 16, regreses un poquito más al 1. Proverbios 16:1. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Amén. Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Amén. Vamos a leerlo en la nueva versión. No, perdón, en la Reina Valera. Amén. Vamos a leer ahora en la nueva Reina Valera, para que los que tienen Reina Valera puedan comparar esta versión. Amén. Primero vamos a Proverbios 16:33. En el Proverbio 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, de Jehová. Amén. Y en Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón del hombre, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. O sea, Dios es el que decide. Es el que decide, es su voluntad de Él. ¿Qué quiere hacer contigo? Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a Proverbios 21. Amén. Ahí cerca a la siguiente página vamos a ver en Proverbios 21:1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Aquí en la versión que yo te leí dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Amén. Entonces Dios hace todo, hasta con los reyes, hasta con las autoridades, porque Él depende. Todos los hombres dependen de Dios. Entonces debemos hacer la voluntad de Él. Amén. Y tenemos que ver que de respecto a la voluntad de Dios siempre va a ser su palabra. Amén. Muchas veces nosotros estamos en la palabra de Dios, pero a veces no hacemos la voluntad de Él. La Biblia habla aquí en el libro en
en el libro de Mateo 7:21. Vamos al libro de Mateo 7:21 para ver, hermanos. Ya estamos por terminar. Ya vamos a acabar. De repente lo vamos a hacer en dos cultos. Vamos a hacer esta, porque es largo. Es bastante enseñanza. Amén. Pero es bueno porque usted se puede edificar, hermano, en el corazón. Si nosotros venimos y de repente usted lo toma como una exhortación, hermano, tómelo como una exhortación, porque después de la exhortación vienen los frutos. Dios a veces quiere alinear nuestros pasos. Dios quiere a veces alinear nuestras vidas. A veces no hacemos su voluntad, Señor, pero debemos pedirle perdón. Su perfecta voluntad, ¿cuál es? Que podamos... Mire, aquí en Mateo 7:21 dice: Jesús dijo, escuchen bien a los cristianos que no hacen la voluntad de Dios, dice, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que tú, cristiano, escúchame bien lo que te voy a decir, hermano de mi corazón, te lo digo con todo mi amor. Si tú no estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, en el día del gran trono blanco, en el día cuando comparezcamos ante su presencia, Dios te va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la perfecta voluntad de Dios. De repente, oh Señor, te pido esto, Señor, te pido el otro, bendito Dios. Señor, Señor, mira que esto, Señor, haz esto, Señor, el otro, Señor, Señor. Aquí la Biblia habla que no es porque lo que tú le llames o porque tú le clamas, sino que tienes que hacer la voluntad. Escucha bien lo que dice Mateo 7:21. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haga, hermano, haga la voluntad de Él. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, ¿a qué viene esta tierra? Señor, solo vine a tener hijos, Señor, o solo vine a trabajar, solamente vine, Señor, a sufrir, a padecer, Señor. No, la Biblia habla que debemos hacer la voluntad de Dios. Toda criatura, toda persona, porque nosotros somos creación de Dios. Nosotros fuimos creados, Él es nuestro creador. Debemos hacer lo que nuestro creador dice. Pero no, a veces no queremos hacerlo. No es el tiempo. No, de repente no estoy preparado. Es mentira. Si es el tiempo, es ahora es el tiempo. No, que no estoy preparado. ¿Qué preparado? Dios dice que en el acto, ahora, de una. Ay, no, vamos a esperar, no, que venga. Y si viene el reto y no te encuentras preparado, ¿dónde te vas? Ahora es el tiempo. No, pero no estoy preparado. No, es mentira. Nadie, escúchame, nadie llegó a los caminos del Señor preparado. Dios no busca personas perfectas. Escúchalo bien. Dios busca personas imperfectas y Él las perfecciona. Amén. Tú en el camino del Señor, el Señor te va amoldando, te va como el alfarero, te va haciendo. No crees que porque no te no, pero no estoy preparado. De repente, ¿qué será después? No, por ahora no. Esa es una mentira del diablo que te dice no, que no estás preparado para escuchar la palabra. ¿Qué persona no está preparado para escuchar la palabra? ¿Qué persona no está preparado para dar un mensaje? ¿Qué persona no está preparado para compartir la palabra de Dios? Tú lo lees en la Biblia, lo pones en tu corazón y lo hablas por tu boca. Amén. Preocúpate en hacer la voluntad de Dios. A esas personas, esos hermanos, esos cristianos que hablan y que dicen y que comentan que tienen tiempo en el Evangelio y no hacen la voluntad de Dios, están perdiendo tiempo. No pierdas tiempo, busca que hacer la voluntad de Dios. Busca lo que quiere que Dios haga contigo. Señor, úsame, Señor, ¿para qué estoy aquí en esta tierra, Señor? ¿A qué me trajiste a esta tierra, Señor? Dios tiene un propósito con cada hombre, con cada mujer.
Órale a Dios, Él verá en dónde te pone, en dónde te lleva, qué hace contigo. Pero haz la voluntad de Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que nos abstengamos de buscar, tenemos que buscar la santificación, de que nos abstengamos de la inmoralidad. ¿Aló? Hola, sí. Aquí tenemos, dice, un caso muy específico en lo que Dios nos ordena, dice santidad, santificación, pureza sexual. Aquí tenemos la voluntad en cuanto a su mandamiento, pero hay tantos que no lo obedecen, dice. Luego en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, Pablo nos dice, dar gracias en todo lo que te pase, en todo lo que haga Dios contigo, en cada día que pase. Si Dios te da un pan en tu mano para poder saciar tu hambre, dale gracias por ese pan, porque aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dale gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Búsquelo, hermano, búsquelo. 1 Tesalonicenses 5:18. Léalo. A ver, alguien que lo lea por ahí. Ya, léelo fuerte, hermano, fuerte, léalo para que aquí lo escuche. Si la bendita palabra de Dios nos la juramos con la bendición del Padre, del Hijo, del Amado Espíritu Santo, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias en todo lo que te pase en la vida. Gracias porque hoy día, Señor, amanecí lleno de vida, Padre. Gracias, Padre, porque hoy día, Señor, pude comerme, Señor, un arrocito con huevo. O gracias, Señor, porque pude comerme, Señor, una pachamanca. Gracias, Señor, porque estoy sano, Señor, mientras otros están postrados sin cama, Señor, otros están aquí, están allá, Señor, yo puedo estar contento, tú puedes estar feliz. Puedo respirar el aire fresco, Señor, todavía estoy vivo, Señor. Peñíscate, estás vivo. Señor, gracias, Padre. Dar gracias en todo, dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios, que tengas que dar gracias a tu Dios, porque de Él provienen todas las cosas. Amén. Otra de las cosas más está 1 de Juan 2:17. Amén. Que permanezcamos en su amor. Amén. A ver, 1 de Juan. Ahora vamos a encontrar 1 de Juan. Padre, te doy gracias, Señor. Vamos al libro de 1 de Juan 2:17. Amén. ¿Qué dice el libro de 1 de Juan 2:17? Amén. 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 1 de Juan 2:17. Voy a leer en esta versión. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pero mira, vamos a leerlo un poquito más. Vamos a leerlo del 15. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. ¿Están ahí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Tienes que hacer la voluntad de Dios, hermano mío, hermano pastor, líder, cristiano que tienes tiempo en el Evangelio. Haz la voluntad de Dios. Vas a permanecer para siempre. Amén. El mundo no te da nada. Muchas veces veo cristianos que no, bueno, solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe.
mejor me quedo callado. Amén. Entonces aquí habla que nosotros, en primera de Juan, que dice que todos permanecen, dicen, en el amor. No todos permanecen en el amor de Dios, dice, por siempre. Algunos lo hacen, otros no. ¿A qué se debe esta diferencia? A que algunos hacen la voluntad de Dios y otros no. La voluntad de Dios es este sentido, no siempre se cumple, dice. Entonces dice, teniendo en cuenta esto y muchos otros pasajes de la Biblia, concluye que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son verdaderas e importantes. Y para nosotros es esencial comprenderlas y creer en ellas. Amén. Entonces debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ahora vamos a otro versículo para terminar, hermanos míos. Doy gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias. Porque debemos dar gracias en todo. Amén. Miren, el libro de Hebreos 5:14. Vamos rápidamente al libro de Hebreos 5:14. Amén. Dice, en el libro de Hebreos 5:14 dicen, donde dice, pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y discernir el mal. Aquí nos está hablando de que nosotros los que tenemos tiempo en la palabra, aquí está hablando de los adultos, pero los adultos en la palabra. Amén. Si nosotros como adultos tenemos aquí dice, tienen los sentidos ejercitados, dice, para discernir el mal y dice, para discernir el bien y discernir el mal. Nosotros como hermanos mayores, nosotros como pastores, como líderes, tenemos el don de poder discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros tenemos que decirle, Señor, si alguien viene y nos quiere de repente presentar una doctrina o una enseñanza, y si nosotros podemos discernir el bien y podemos discernir el mal, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, este es lo bueno delante de ti, Señor, esta es tu voluntad, y lo hago y lo ejerzo en mi vida y lo pongo en práctica. Amén. Entonces debemos tener en cuenta que a veces todas las enseñanzas, todas las doctrinas que nos quieren enseñar o nos quieren dar, tenemos que verla y que sea Dios, porque acá dice 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, tú tienes práctica en la palabra, tú sabes lo que es el bien, sabes lo que es el mal. Aquí dice por la práctica, los sentidos, dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir. Tu sentido de discernir, dice, entre el bien y el mal. Y en Filipenses 19:11 también encontramos otra palabra que dice que aquí está el objetivo de este versículo. No debemos escudriñar cuál es la voluntad secreta de Dios que Él planea hacer, sino discernir cuál es la voluntad revelada en Dios que nosotros debemos cumplir. ¿Cuál es Señor? Revélame, Señor. Quiero discernir, Padre, Señor, cuál es tu voluntad, Padre, en mi vida. Quiero ver qué hacer, Señor, qué hacer por ti, Señor, qué hacer por el reino. Pídele a Dios que te pueda discernir a ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me revele, Padre. Amén. Muchas veces estamos esperando una voz audible que nos diga que no hable, haz esto, haz lo otro, cuando la Biblia puede orientarnos en qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. Ya para terminar, vamos al libro de 2 Timoteo 3:16. Amén. Amén. Mateo 3:16. En Mateo 3:16, 2 Corintios 3:16 dice, aquí dice, amén. Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Mire, aquí usted va a entender que para qué está hecho la escritura. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Escritura de la Biblia está hablando aquí. Útil
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Entonces, cuando Dios te instruya, cuando el Señor te corrija, cuando el Señor dice te reprenda, tienes que adaptarte a lo que la Biblia te dice, a lo que la palabra te dice. Porque la Biblia dice que aquí la palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada, dice, por Dios. Y es útil. Amén. Entonces debemos ver que la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser enseñados por la palabra de Dios. Para que nos pueda corregir, para que nos pueda reprender, para que nos pueda instruir en justicia. Amén. Entonces el hombre tiene que ver que solamente la palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a reprender, nos va a corregir. Amén. Siempre, 2 Timoteo, siempre téngalo, ahí subrayelo, 2 Timoteo 3:16, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que tú puedas ser instruido en la palabra de Dios. Amén. 2 versículos más y nos vamos. Mateo 12:34. Mateo 12:34, ¿qué dice? 12 al 36. Amén. 12:36. 12:34. Aquí dice, Mateo 12:34 dice: quiero pasarle de repente que usted esté ahí, para ver a alguien que lo pueda leer. Amén. Mateo 12:34 al 36. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Amén. Usted que se da cuenta, aquí usted se da cuenta, dice que depende de nosotros. Depende de lo que nosotros seamos. Si un hombre es bueno, de su corazón van a salir palabras buenas. Si un hombre es malo, de su corazón van a salir maldades. De su boca va a salir maldades. Porque aquí habla la Biblia en Mateo 12:34. Voy a leerlo en esta versión. Amén. Para terminar, hermanos míos, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquí Jesús le hablaba a los fariseos. Amén. Aquí le hablaba a esos hipócritas. Dice, le habló generación de víboras. Le dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tengas dentro en el corazón va a hablar por tu boca. Pastor, ¿cómo hago para ser bueno? Busca a Dios. Lee la Biblia, llénate de la Biblia, llénate de los mensajes, llénate de las Santas Escrituras, llénate de las promesas de Dios. Cuando tú te llenas de las promesas de Dios, te lo guardas en el corazón, y lo que vas a hacer es abrir tu boca. Y de lo que tienes dentro de ti va a hablar tu boca. Mira, va a bastar todo 1 minuto o 2 minutos para que tú hables con una persona y sepas lo que esa persona tiene dentro de su corazón. Solo escúchalo 1 minuto. Si tú encuentras que ese hombre te habla de sexo, te habla de pornografía, de lascivia, de erotismo y todo lo demás, ese hombre está pervertido. Ese hombre está endemoniado. Pero si tú encuentras una persona que te habla de la palabra, te habla de unos consejos buenos, vas a saber que esa persona está llena de Dios, llena de la presencia del Señor. Amén.
Entonces aquí vamos a leerlo, dice en el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, escucha bien, el hombre bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Todo lo que hables en esta tierra vas a dar cuenta a Dios. Que si hablaste, criticaste de un hermano, o si criticaste de una persona, criticaste de la otra. Cuando vengan a hablarte de una persona algo malo, me dio alegría en antes que escuché yo a mi esposa que dijo, mientras veníamos en el carro a la iglesia, me dijo, muchas veces hay personas que quieren decir una cosa, otra cosa, pero a veces yo no lo siento bien cuando me lo hablan y me lo dicen. Ese es el Espíritu de Dios que está diciendo, Verónica, no seas partícipe de la crítica, no seas partícipe. El que es partícipe del pecado, pecador se considera, dice la Biblia. No debemos ser cómplices del pecado. No debemos ser cómplices de repente que personas traigan cosas robadas y tú puedas comprarlas, o de repente ser cómplice de cualquier tipo de pecado. No seamos cómplices del pecado, amén. No seamos cómplices, hermano, de mi corazón. No seamos cómplices No seamos cómplices. Amén. Porque aquí habla la Biblia, dice que por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros decimos. Yo doy gracias a Dios por la vida de unos hermanos de una iglesia que siempre donde ellos van dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ellos mismos se están bendiciendo a ellos. Por lo que tú hablas a una persona, eso va a venir a favor tuyo. Porque la Biblia habla, dice que da a conocer la palabra como si fuera un boomerang. Porque dice, todo lo que el hombre siembra, cosecha. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Con la misma vara que mides serás medido. Sé un hombre bueno. Todo lo que tú hagas a favor de otro, Dios te lo hará por ti. Si tú eres una persona que necesita y cierras tu corazón y no lo haces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ser hombres buenos, mujeres buenas. Que tú hagas por el prójimo, Dios lo hará por ti. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú eres bueno, si tú eres malo. Dice, por tus frutos te conoceréis. Tenemos que dar frutos dignos. Tenemos que dar buenos frutos en esta tierra. Ayudemos al prójimo, oremos. La palabra de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Haz la voluntad de Dios. Porque eso le agrada a Dios. Amén. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Dios les bendiga grandemente. Escuchen este mensaje y compártenlo. Y Dios hará cosas grandes con ustedes. Bendiciones. Amén.